mundial. Y la CEPAL, en cambio, apunta a América Latina como una de las regiones más afectadas, ya que sufrió la mayor recesión del PIB en un siglo. Vamos a conocer cuáles han sido los principales factores, los factores adversos y qué perspectivas se tiene para el próximo año. Lo abordamos ahora mismo con nuestro corresponsal Galo Fernández. ¿Cómo estás, Galo? Cuéntanos, ¿cuáles serán las economías más golpeadas? Bueno, es verdad, vamos a hablar porque el año 2020 está muy cerca de terminar y las economías de América Latina no van a extrañarlo seguramente, pero hablando un poco más en concreto, veamos cuáles son los 6 países que más han sufrido caídas en su Producto Interior Bruto. Venezuela, en primer lugar, con el 30%, luego un poquito más atrás vienen Perú, Panamá, Argentina, México y Ecuador, con caídas desde casi el 13% hasta el 9%. Esto, por supuesto, viene también dado por la pandemia y sus medidas de confinamiento, ¿no? Que esto llevó a que se cerrasen o que también se recortasen mucho la producción, ciertos medios de producción. Por lo tanto, hay que decir que esto tiene como fondo también la pandemia, pero además, como si el año 2020 fuese poco y no alcanzase para poder frenar, ahogar cualquier economía, hay países que además sufren sanciones. Este es el caso de Venezuela, que no puede, por lo tanto, comprar, por ejemplo, insumos médicos o ahora también adquirir vacunas para hacerle frente a la COVID-19. Y Jorge Arreaza, el Ministerio de Relaciones Exteriores de este país, lo dijo muy claro en Twitter. Es un acto criminal que bancos europeos y estadounidenses bloqueen nuestros recursos y nos impidan adquirir vacunas. Bien claro. Más países, más problemas. Argentina podría tener algunos obstáculos durante el año que viene para que su economía crezca. ¿Cuáles son estos problemas? Inflación en alza, presiones cambiarias, un alto déficit fiscal y los condicionamientos del FMI. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que el gobierno de Alberto Fernández va a intentar buscar tal vez una renegociación de la deuda o por lo menos de las fechas del calendario de pagos para la deuda, para devolver la deuda. Deuda que fue adquirida por el gobierno anterior de Mauricio Macri y que era de un total de 44.000 millones de dólares. Pero Argentina no es el único país que va a tener que vérselas con el Fondo Monetario Internacional en 2021 porque 21 países de la región acudieron al Fondo Monetario Internacional este año y tomaron préstamos por un total mayor a los 63.000 millones de dólares. Y ya sabemos, ¿no?, que por lo tanto durante el año que viene el FMI va a imponer sus condiciones, va a pedir un recorte presupuestario, va también a pedir que se ajuste, que se aprieten los tornillos también en las economías de muchos países. Sí, en el sector fiscal, perdón. Sí. Y por lo tanto, esto va a llevar a que el pueblo probablemente reaccione harto ya de que siempre le toque en el bolsillo y vaya a salir a las calles y hay que ver en qué termina todo eso también. Es que hay un hecho, los sectores más vulnerables son los que terminan más afectados por estas recetas. Ahora, ¿nos cuentas alguna perspectiva un poco más optimista de crecimiento para el 2021? También tenemos, todos estos datos son de un estudio de la CEPAL, que es nada menos que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y también hace pronósticos para el 2021, proyecciones de crecimiento. Acá tenemos que Perú va a crecer hasta un 9% y ya casi la mitad para Panamá, Argentina, México o Ecuador, incluso apenas del 1%. Es decir, que la esperanza todavía está de que estas economías crezcan a un ritmo durante el año que viene, a un ritmo mucho mayor al que venían teniendo en los años anteriores a la pandemia, pero por otro lado la mala noticia es que incluso con este nivel de crecimientos no se va a alcanzar el nivel de economía que había cuando inició la pandemia de la COVID-19. Sin duda. Tremendo golpe. Muchísimas gracias, Galo, por tu informe. Sobre el tema hemos conversado con Temir Porras, profesor de Ciencias Políticas y ex asesor de Hugo Chávez. Opina que la recesión económica en América Latina tiene que ver con la falta de mecanismos financieros para lidiar con las secuelas de las crisis o con sanciones económicas extraterritoriales, como el caso de Venezuela. Uno de los grandes problemas que tienen los países latinoamericanos es que no disponen de las herramientas que sí tienen, por ejemplo, países como Estados Unidos o los miembros de la Unión Europea, que este año han tenido por ejemplo, una creación monetaria sin precedentes, la famosa fábrica de dólares, de la cual dispone el gobierno de los Estados Unidos, y por otro lado, eso es la política monetaria, y por otro lado, la política fiscal, que es la capacidad, a veces a partir de esa misma creación monetaria, de, incrementar el gasto público en lo que sea necesario, así sea endeudando al Estado y emitiendo bonos de la deuda. En el caso de los países de América Latina, lamentablemente, por las cuestiones de la dependencia económica,
no se tienen esas herramientas y evidentemente el impacto económico ha sido mucho mayor. Y bueno, como ustedes lo han subrayado, hay también países como mi país, Venezuela, que tiene que lidiar con sanciones económicas que fundamentalmente le impiden libremente producir y comerciar su petróleo.